Buenas tardes, buenos días a la hora que nos vean. Estamos aquí de nuevo con un compañero, un joven, muy joven por cierto, pero con un bagaje cultural y un conocimiento muy amplio sobre algunos temas. Uno de ellos, que es el que vamos a tratar el día de hoy, es algo sobre la política. Pero su especialidad, por lo que he estado leyendo y viendo de él, es más la educación y lo que ha sucedido. Pero el día de hoy a mí me gustaría platicar con Mauro acerca de la derecha o las derechas, que son un tema muy actual. Ya ven todo lo que nos ha estado pasando en estos días aquí en el país. Antes de darle la palabra a Mauro, le voy a pedir a Nora que nos lea la semblanza curricular de Mauro. Maestro Mauro Rafael Jarquín Ramírez, licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Públicas con opción de Ciencia Política por la UNAM, posgrado en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Es autor del libro La Pedagogía del Capital, Empresarios, Nueva Derecha y Reforma Educativa en México, y coautor del libro Cuarta Revolución Industrial y Educación en América Latina. Es integrante en proyectos de investigación, autonomía y rendición de cuentas de la Reforma Educativa Mexicana, autor de artículos de opinión en medios electrónicos, revistas electrónicas, revistas especializadas. Es autor de artículos de opinión en diarios de circulación nacional. Entre los más recientes podemos mencionar Nuevo Marco Curricular y Disputa Hegemónica y Nuevo Marco Curricular y la Reacción Conservadora, publicados en la sección de opinión del diario La Jornada. Autor y participador en reportes, ponente en coloquios de diversas universidades de México y participador en conferencias, congresos, foros y mesas de análisis. Gracias, Nora, muchas gracias. Muy amplia tu semblanza, muy interesante, y me queda ahí alguna duda sobre uno de los libros que menciona, que es esto de la pedagogía del capital. Después platicaremos, un día de estos platicaremos de eso. Sí. Mauro, bienvenido, me da mucho gusto. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estés con nosotros y que nos platiques el día de hoy. Decía que quería platicar contigo sobre las derechas en México. Y digo las derechas porque vamos a encontrar las derechas en la política, las derechas en la religión, porque aunque no creamos hay una derecha extrema en la religión, las derechas en educación, porque también tenemos una derecha que está peleando su lugar dentro de educación. Las derechas en el ejército, porque hay una parte del ejército que está negada a continuar. Y lo que más me preocupa, las derechas reflejadas en la juventud. Okay. ¿Qué me podrías tú platicar así de entrada? De entrada creo que el tema es muy importante y gracias por la invitación. Y creo que retomar el tema es fundamental en un tiempo en el cual en el debate público quienes supuestamente saben de política han comenzado a decir que los términos izquierda y derecha son cada vez menos operativos, ¿no? Porque se han desdibujado con el paso del tiempo y que mejor hay que empezar a hablar, por ejemplo, de autoritarismo y democracia. Es la narrativa dominante respecto a esto. El problema estriba en que cuando uno puede aceptarlo y decir, ok, está bien, pero cuando revisamos qué vamos a entender por democracia y qué entendemos por autoritarismo, eso inevitablemente nos lleva a la discusión anterior. O sea, lo que nosotros pensemos que es la democracia nos va a llevar a una distinción entre una democracia liberal, que puede estar cercana a la concepción de centro-derecha, ¿no? O a una democracia popular, que nos va a llevar a una lógica de izquierdas o progresista. Entonces creo que, primero, el tema es importantísimo y qué bueno que lo retomamos en esos términos, ¿no? Segundo, creo que en el caso mexicano, el debate político, que además se ha partidizado en muchos sentidos, ha impedido que avancemos en este tipo de discusiones, ¿no? Porque esencialmente por la propia lógica y dinámica del momento actual hay una partición en dos grandes campos en el sistema político mexicano, que es el campo de la transformación y el campo de la reacción o la conservación. El punto es que en ese segundo, que es el campo de los conservadores, ¿no?,
pues hay una diferencia entre ellos importante que sí hay que ir, creo, recuperando, hilando, para también poder crear estrategias que nos permitan, primero, hacer frente a los efectos de su intervención en la vida pública y, segundo, pues avanzar en posiciones realmente transformadoras en el sentido democrático. Sí, bueno, pero en ese sentido lo que tú me estás planteando, algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, en este país, aquí en México, ni los conservadores aceptan que son de derecha. Sí. Y ese es algo Sí. que dices tú, espérame, pues es que yo veo tu comportamiento, me voy a la historia de las derechas en México y a la historia reciente, porque tendríamos que hablar del 37, 36 para acá, con el surgimiento de Acción Nacional, que pudiéramos ir más atrás hablando de conservadores, pero vamos a hablar de las derechas recientes, y ellos mismos en este momento se niegan como derechas y se plantean como un centro izquierda, como un centro, ni siquiera centro derecha, o sea, como que el término derecha les hace urticaria. ¿Qué es? Yo creo que primero es, incluso desde el punto de vista, a mi parecer, del PAN, es un error estratégico. Ahorita mencionaré por qué, no para ellos. Pero creo que es parte también de esta, la verdad, casi incontrolable marea progresista, en el caso mexicano, llamada lo que es obradorismo, ¿no? O sea, el obradorismo lo que vino fue a construir una narrativa, sí política, pero yo creo principalmente moral de la historia política en México. Y en términos morales, bueno, hay una distinción de lo bueno y lo malo. Y en esa narrativa obradorista que ha generado un consenso enorme en distintas capas de la sociedad, no solo en sectores populares ni en clases medias, hay que decirlo, también en algunos sectores, digamos, dominantes, ¿no? Lo que ha hecho es decir, bueno, quienes estuvieron antes a cargo de desarrollar las políticas públicas u ocuparon espacios en el gobierno, en el aparato de Estado, eran personas malas. ¿En qué sentido? Malas en el sentido de que sus acciones, sus decisiones, terminaron por enriquecer a ellos mismos y a unos más, unos cuantos más, y pauperizar, empobrecer o afectar a la gran mayoría de personas. Entonces, cuando pasa eso, es bastante difícil en estos términos poder decir, bueno, yo soy parte de esos que nos hicieron daño o que le hicieron daño al país o a las grandes mayorías, ¿no? Por eso creo que hay un problema con la identificación de derecha. O sea, porque identificarse derecha en este momento todavía es casi un suicidio político en México. Pero en ese sentido creo que si lo vemos de otro lado, desde otro punto de vista, para las propias derechas partidistas es un error estratégico, porque entonces se quedan sin identidad. No tienen identidad, o sea, no tienen nada. Que es lo que hemos visto, ¿no? Últimamente es lo que hemos visto, donde tú no ves un discurso que te pudiera decir, bueno, difícil que a mí me vaya a convencer, pero que dijeras tú, hay un contrincante, hay un adversario que piensa en un proyecto político y no un adversario que nada más quiere estar en mi lugar porque quiere volver a los privilegios que tenía sin proponer nada a cambio. Y si revisamos un poco, por ejemplo, las propuestas de Gómez Morín, sí había propuesta política, sí había propuesta política. Sí, creo que esa es como la primera parte respecto a esta ausencia, entre comillas, ideológica de las derechas de facto, ¿no? La segunda es que creo que hay tímidamente un proceso como de, digamos, reconversión ideológica al interior del espectro de las derechas, que se experimenta tanto en el PAN como en Movimiento Ciudadano, en el PRI, incluso en el PRD, respecto a que esta retórica en América Latina de las nuevas derechas poco a poco ha ido permeando en los partidos. ¿Y cuál es como la retórica fundamental de estas nuevas derechas? Primero, la lucha por la libertad individual, que es parte de lo que platicábamos hace un momento, es la tradición narrativa de la escuela austriaca, del proyecto original del denominado neoliberalismo, ¿no? La libertad individual por encima de todo, de la desigualdad, de la explotación, no importa, soy libre, ¿no? Soy yo y lo demás no me importa. Exactamente. Y segundo, la lucha contra, y bueno, son tres. Segundo, la lucha contra lo que denominan marxismo cultural, es decir, lo que ellos entienden que quedó de remanente después de la bolchevización del mundo, ¿no? Una vez que cae la Unión Soviética o implosiona la Unión Soviética, ¿no? Lo que queda según estos grupos es marxismo cultural.
y un hijo o una hija del marxismo cultural es la ideología lo que llaman ellos ideología de género, es decir, la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus libertades, ¿no? Y el tercero, la lucha contra el populismo de izquierdas. Ahora, creo que estos tres como pilares que han sido elementos fundamentales de estas derechas que en América Latina surgen o más bien se consolidan al finalizar la marea rosa, la primera oleada de la marea rosa, es algo que de manera tímida han buscado recuperar los partidos de derecha y centro derecha en México, pero no lo han podido. Por eso, por ejemplo, han hecho eventos donde se discuten los textos de personajes como Agustín Laje, ¿no? El escritor chileno, ¿no? de las batallas culturales de la derecha, o reivindican algunas cosas que dice politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, o el señor Kaiser, también el chileno. El tema aquí es que, como en México, estos grupos no han tenido, y lo dice el propio Laje, no han tenido el arrojo de declararse como una derecha sin prejuicios, porque en México ahorita eso sería terminar por darse cuello solos a nivel político electoral. No han sabido cómo utilizar esta narrativa que en otros lados ha sido muy útil, veamos lo que pasó en Brasil, ¿no? Para que, digamos, desde su perspectiva se pueda poner freno a un proyecto el López Obradorismo en México, que según su punto de vista está destruyendo la familia, está destruyendo la sociedad y está destruyendo la democracia. Sí, bueno, pero esa oportunidad sí la tuvieron. Yo recuerdo cuando llega Fox, sin echarle porras, fue el único presidente del proceso que llegó sin fraude, que la gente confió y creyó que iba a entrar en otro proceso. ¿Y qué le sucede a esa derecha? Se envuelve y entra en el mundo de corrupción de un partido que traía 70 años de historia, y quién sabe si los 70 años tan corrupto como lo que hemos visto, y se enfermaron de corrupción. Luego vemos la llegada de Calderón, y que amén de la guerra que se inventó y que mató a una cantidad grande de mexicanos, amén de eso, también se va al mundo completo de la corrupción y de las drogas. Entonces, ¿la derecha perdió las oportunidades o no supo entender o perdió su historia? ¿Cuál sería? Yo creo, un poco igual como con lo que hemos hablado, o sea, que las derechas, al ser históricas, también nacen en una cultura específica. Y la verdad, a mi parecer, o sea, el PRI histórico no es solo un partido, es una cultura política que ha permeado todos los partidos. Y en el caso del PAN, pues fue una derecha que, si bien se nutrió originalmente con una perspectiva de cierta democratización en clave liberal, ¿no? Pues creció a la par del desarrollo de la propia cultura política, una cultura política permeada por corrupción, por acoso político, por uso de la violencia, por nexos con el crimen organizado. Entonces, digamos, creo que la derecha partidista en México es una derecha, pues, que es parte de la cultura política priista en términos de corrupción, ¿no? Pero sin la capacidad de la cultura política priista de movilizar masas. No es una derecha de masas. O sea, hay apuestas de derecha que han intentado movilizar masas. La derecha en México no sabe movilizar masas. Han tenido expresiones recientes. La marcha, como entre comillas, en defensa del INE, es muy interesante porque lo están empezando a hacer y están aprendiendo, pero hasta ahora, y lo están aprendiendo a la luz de la creación de a mi parecer, una nueva forma de cultura política en México que se desprende del PRI, pero que no es enteramente la misma, que es la del López Obradorismo, ¿no? Entonces, ahora están tratando de habituarse a esta nueva forma, y me parece que este momento, por eso te comentaba, maestro, es muy importante discutir las derechas, porque a mi parecer estamos empezando a ver una especie de metamorfosis al interior. O sea, están apostando por la movilización y están hasta ahora comenzando a construir un discurso que creo en pocos años va a terminar consolidándose abiertamente de derecha, ¿no? Bueno, ahí me recordaste lo que dijo este joven, este señor artista mexicano, en esta reunión de las derechas mundiales aquí en México. Eduardo Verástegui. Que dice, bueno, tenemos una derecha timorata, una derecha miedosa. ¿Qué piensas de eso?
Yo creo que, a ver, eso es primero una provocación, pero es muy interesante porque es una provocación que está encontrando ecos, incluso aquí en Monterrey. Y de hecho aquí en Monterrey es donde, recordamos al diputado Juan Leal, creo, si no, Sí. diputado de Morena originalmente, después del PAN, pero que no es únicamente eso. O sea, es un diputado que ha impulsado una serie de organizaciones, o ha acompañado una serie de organizaciones pequeñas, pero que abiertamente son casi protofascistas, sublevados, es una de esas organizaciones. O sea, con un discurso abiertamente de derechas que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque defienden sus posiciones en la discusión pública y que son grupos que si bien ahorita minoritarios han ido, digamos, como se han ido expandiendo, han ido comenzando a desplegar sus actividades cada vez más en distintos lugares de los debates internos de la derecha partidista en este país. Entonces yo creo que esa provocación al señor Verástegui, primero, no es algo que él haya generado, es algo que ya se ha discutido primero en Estados Unidos, después en Chile, en Europa, y que ahorita está llegando a México, Sí. pero creo que además es una lectura, digamos, certera, que conecta un poco con lo que planteaba yo hace rato. Cuando el PAN dice, yo no soy conservador, ni soy de derecha, está perdiendo identidad, porque hay cosas en este país, y eso es algo que hablaba justamente ayer con una colega aquí de Monterrey, que si bien mucha gente no dice, realmente la siente. O sea, hay personas que realmente sienten que los migrantes y las migrantes están quitando el trabajo en México. Hay personas que realmente sienten que los y las migrantes representan un problema de salud pública. Hay personas que realmente sienten que los movimientos feministas van a destruir la familia. Solo que ahorita los tiempos han cambiado. Y decir eso en la escuela, en el trabajo, incluso en algunas iglesias, ya no es lo mismo que hace años. Entonces no lo dicen. Pero son, digamos, una especie de espíritus animales conservadores, ¿no? Que siguen vigentes y que creo que pueden ser muy bien aprovechados cuando la derecha se reivindique como tal en el ámbito público y sobre todo cuando alcance a leer el proceso natural de desgaste del López Obradorismo que va a pasar. O sea, va a pasar el sexenio que viene, a mitad de sexenio, yo sí lo considero, va a haber un proceso claro de desgaste del López Obradorismo. Y es ahí donde la derecha, si tiene como cierta capacidad estratégica, va a aprovechar, ¿no? Sí, si tiene capacidad estratégica, sí. que eso hay que verlo, o si la izquierda o los progresistas tienen capacidad para entender el proceso, Claro. porque también perder esto en este momento sería desastroso Sí. para el país y para algunas clases Sí, sociales. totalmente. Otra de las cosas que quisiera revisar contigo, porque la derecha se ha estado manifestando en distintos niveles. Al rato tocamos lo de la iglesia, la derecha que es muy recalcitrante, Sí, sí, sí. pero en los grupos empresariales. Hay grupos empresariales que se comportan, válgame el término, como empresarios y dicen no me importa si es derecha, si es izquierda, hay oportunidad de crecimiento, crezco. Pero hay grupos que dicen no quiero nada, aunque haya oportunidad de crecimiento, no quiero nada, tal vez porque no tengo las posibilidades que tenía, tal vez porque no quiero trabajar y quiero ser corrupto y estar agarrando sin trabajar. ¿Qué piensas tú de esos dos grupos que se están dando en lo empresarial? Por ejemplo, vemos un Slim, que es uno de los hombres más ricos de este país, que dice, las políticas del señor presidente van muy bien y vamos a tener un buen nivel el próximo año, y el otro que dice, o todos los que dicen, es un desastre económico este gobierno. ¿Qué pudiéramos decir de esas derechas? Podemos caer en dos, a mi parecer, grandes errores interpretativos, ¿no? Por un lado, decir, el presidente ya es una especie, digamos, de extensión de los intereses de esa clase, ¿no? Y es un error interpretativo que algunos compañeros de izquierda han impulsado, ¿no? O por otro lado, decir, estas personas ya adoptaron el proyecto nacional del presidente, y creo que para nada es ninguna de esas dos cosas, ¿no? O sea... ¿Sí? Sí, o sea, hay que ver primero cuáles los intereses objetivos de valorización de cada sector empresarial, ¿no? O de cada incluso individuo, como en el caso de Carlos Slim, primero. Y en segundo término, ver hasta dónde ese interés en la valorización permanente va o no a chocar con las posiciones políticas de cada uno de estas personas. Lo que tenemos en el Consejo Asesor Empresarial es esencialmente personas que
por ahora, han mantenido su posición de ganar dinero o de invertir, independientemente de lo que tengan que, entre comillas, aguantar, ¿no? Pero yo creo que eso también puede llegar a un límite en algunas cosas donde el propio presidente no ha avanzado, por ejemplo, en la reforma fiscal, ¿no? Creo que ahí hay una barrera de intereses. Sí, bueno, va a ser difícil que avance en la reforma fiscal, muy difícil. Sí. Pero me llegó una idea ahorita que tú hiciste el planteamiento de Keynes y me acordé en ese momento exactamente de la frase keynesiana, voy a llamarle así, del presidente, de nuestro presidente. Por el bien de todos, primero los pobres. Sí. O sea, ese es un fundamento que tal vez las derechas, no sé si no lo han entendido o no quieren entender, que la sobrevivencia del Estado, del sistema capitalista, no del Estado, sino del sistema capitalista, depende de la manera en que se distribuya la ganancia, el producto. Y ahí está el primero los pobres, por el bien de todos. Sí. No sé qué piensas. Sí, yo creo que, o sea, a nivel nuevamente partidista en México, hubo un proceso de oligarquización de los propios partidos, o de oligarquización de los propios partidos de derecha en varios sentidos. El PAN, por ejemplo. Desde ciertas narrativas obradoristas, sobre todo obradoristas, se dice, bueno, es que el PAN es un partido conservador y todos los panistas son conservadores y todos son casi nazis o protofascistas. No es cierto. O sea, no es cierto. Una gran cantidad de electores panistas o del PAN, que ahorita tienen entre 55, 60, 70 años, empezaron a votar por el PAN porque era la opción para ganarle al PRI. Y porque veían que el PAN, entre otras cosas, pues era un partido que no estaba tan impregnado de corrupción como lo estaba el PRI. Son personas que no necesariamente tienen, digamos, una vocación fascista. Es complicada, a lo que voy, es muy compleja también el electorado de los partidos de derecha. No todos son abiertamente personas, bueno, que abiertamente adopten ideas de derecha o que realmente todas las ideas de derecha impulsadas por el partido las desarrollen. Ahora, creo que la propia dirección del PAN perdió eso. Dejó de ver eso, o sea, dejó de ver que una parte de su electorado era gente también del pueblo, era gente del pueblo que había visto al PAN como una opción respecto al PRI, y entonces comenzó a adoptar formas de ver la política monetaria, la política fiscal, la intervención del Estado en la economía, que no beneficiaban incluso a su propio electorado, o a una parte de su propio electorado, sino esencialmente a quienes se encontraban por encima de la estructura partidista. Entonces ahí creo que el tema estriba más bien, a mi parecer, en que las dirigencias de los partidos de derecha en México han borrado de su mente incluso a su propia base social, que todavía algo hay de eso, ¿no? Y se vieron reflejados ellos, en las propias propuestas políticas y de economía y de política económica que llevaron a cabo en el gobierno, sus propios intereses. Sí, yo, bueno, coincido contigo, borraron completamente a sus bases, porque sus bases mismas no iban a aceptar o no les han aceptado la forma en que trabajaron. Cuando se dieron cuenta de lo que hizo Fox, votaron por Andrés Manuel. Cuando se dieron cuenta del genocidio de Calderón, votaron por Andrés Manuel. O sea, que es donde pierde un personaje con una fuerza grande dentro de las derechas, que es Fernández de Ceballos, que pierde completamente, se desfigura completamente su personalidad y se queda sin nadie atrás y tiene que inventarnos cosas, que lo secuestraron, que esto, que lo otro, porque ya no hay una fuerza que lo acompañe. En ese sentido, bueno, estamos viendo lo que ha ido sucediendo con las derechas políticas, las derechas empresariales. Tenemos también importante y muy determinante en México por su idiosincrasia, por la idiosincrasia de los mexicanos, que es las extremas derechas de la religión. Sí. Y hablo de la religión y no digo de los católicos, que es donde está una derecha muy recalcitrante, y en los grupos evangelistas, como donde sale
el partido, el PS, Encuentro Social, fue una derecha de donde salió precisamente Juan Leal, el diputado, una derecha que se comportó mal, pero aguantó más o menos la alianza con nosotros. La otra derecha, esa derecha religiosa, recalcitrante, que viene de los lugares más ocultos de la religión católica, ¿qué podemos decir? Yo creo que a medida que, digamos, el tiempo ha avanzado y la cultura popular ha cambiado, ¿no?, por la influencia de la industria cultural norteamericana, que además ha incorporado muchos elementos, ¿no? Ya casi en cada película de Marvel, por ejemplo, que es propiedad de Disney, vemos elementos que hacen alusión a la diversidad sexual, a la diversidad étnica. Ya tenemos incluso varios actores y actrices mexicanas en Estados Unidos triunfando, y además son actores o actrices de origen, con origen en pueblos originarios, ¿no?, y que se reivindican como indígenas o incluso como luchadores por los derechos de la diversidad étnica. Bueno, creo que eso ha impactado justamente en algunos sectores que han mantenido una lectura abiertamente conservadora de su credo. Y digo una lectura conservadora del credo porque el credo religioso por sí mismo creo no es necesariamente conservador, ¿no? O sea, hay experiencia, el propio zapatismo, ¿no? Las comunidades de base en América Latina en general son, o han tenido más bien, digamos, un funcionamiento de progreso social en distintos sentidos. Pero hay otra beta, ¿no?, que está vinculada a organizaciones, digamos, de esta complicada esfera que imbrica lo político, lo económico y lo místico, ¿no?, que han mantenido desde luego casi intactas sus estructuras de influencia al interior de la diversidad de iglesias. Por un lado, en la Iglesia Católica creo que es muy patente, ¿no?, todavía una narrativa bastante de derecha que incluso todavía se puede ver en algunos de los oficios religiosos, ¿no?, sacerdotes en muchas partes del país diciendo estamos en la antesala del comunismo. De verdad, todavía en el 2022, ¿no?, estamos en la antesala de que nos pase lo que le pasó a Venezuela, de populismo, o estamos en la antesala de que nos pase lo que pasó en Brasil, ¿no? Por otro lado, iglesias pentecostales y no pentecostales, con esta, digamos, lógica de impulsar una especie de teología del dinero, ¿no?, porque en algunas de esas se promueve una visión del mundo enteramente mercantil, ¿no? Sí. Lo que nos dicen es, bueno, tenemos un gobierno que está dándole dinero a la gente y lo que queremos es que haya trabajo. Lo que queremos es que podamos salir adelante con el esfuerzo de nuestra vida, es decir, con la meritocracia capitalista, ¿no? Entonces creo que esas fuerzas existen y creo que todavía tienen capacidad de movilización en algunos lugares, pero que también con el paso del tiempo han tenido que tender puentes con otras expresiones de derecha para poder generar proyectos que sean más o menos sólidos. Un ejemplo, con el impulso del nuevo marco curricular en educación básica, ¿no?, donde el gobierno federal habla de la necesidad de recuperar el conocimiento de los pueblos originarios, habla de la violencia contra la mujer, temas que a mí me parecen urgentes y que es muy importante que se toquen. Hubo una coalición, ¿no?, de organizaciones de distintas derechas, ¿no?, que promovieron amparos. O sea, vieron que no tenían base social, que no podían generar consenso, y lo que hicieron fue judicializar la educación. Entonces promovieron amparos contra el marco curricular y fueron amparos que se hicieron efectivos por parte del Poder Judicial. Entonces, eso han tenido que hacer las derechas religiosas. Una de esas organizaciones era la Unión Nacional de Padres de Familia, creada hace más de 100 años, ¿no?, pero que pese a tener todavía base social en algunos lugares del Bajío Nacional particularmente, ya no es lo que era antes. Entonces han tenido que tender puentes con derechas que están preocupadas porque el populismo mexicano atente contra la democracia o porque el populismo mexicano esté golpeando la autonomía de las personas. Una gran diversidad, como decías, profesor, al principio, de, digamos, exigencias de las derechas, que en última instancia han logrado generar coaliciones para generar golpes comunes respecto a cosas que a todas les parecen preocupantes. Sí, pero esas derechas todavía son comprensibles, ¿no? Todavía las podemos entender. Sí. Están las otras, las más ocultas, el yunque, sí,
Aquí en Nuevo León había un grupo, no sé si exista todavía, que les decían los cursillistas. ¿Qué pasaba con los cursillistas? Ellos iban a cursos cada semana allá al obispado, donde los formaban para que salieran y trabajaran en las universidades, sobre todo en la Universidad de Nuevo León, movilizando, haciendo movimientos, movilizando grupos de alumnos, en un momento dado que los jesuitas también habían entrado al proceso y se habían integrado algunos, no a la guerra, no a la guerrilla formal, pero sí a una lucha de izquierda interesante. Esos grupos más radicales, porque lo que tú me planteas, sí, bueno, pues van a aparecer las señoras seguidores de X Virgen que van a decir un amparo, sálvanos Dios contra el aborto. Sí, claro. Y bueno, eso es entendible, ¿no? Esas otras, las más ocultas, las que en un momento dado pudiéramos pensar de dónde salieron esos jóvenes que tuvieron la reunión neonazi en Santa María de la Ribera. ¿Qué pensar de ellos? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo entenderlos? ¿O es dejarlos y ver que vayan creciendo? Sí, no, definitivamente creo que dejarlos sería la opción, no, hay que discutirlos y hay que tratar de entender de qué hablamos, ¿no? Creo que ese tipo de organizaciones, con el paso del tiempo han tenido, en todo caso, que optar, digamos, aún más por la clandestinidad, ¿no? Porque no es lo mismo ahorita discutirlas que discutir hace algunos años a los tecos, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, o discutir al muro, ¿no? ¿no? Incluso personas vinculadas a estas organizaciones han tenido que salir o integrarse al proyecto de López Obrador. Está Manuel Espino, por ejemplo, ¿no? Creo que es algo muy, muy interesante. Y creo que lo que pasa, o lo que pasó con Espino, es decir, este alejamiento de grupos de derecha muy, muy evidentes, ¿no? Es lo que ha pasado con algunos otros cuadros que han visto que, digamos, esa forma de vida debajo del agua ya no es tan fácil de gestionar como antes, porque también a lo que ha pasado a la luz del oposidorismo en ese tiempo es que cada vez más se hace importante cierta política de masas, o al menos cierta política en el ámbito de lo público. Sin embargo, sí es importante, porque creo que si no consideramos qué es lo que está pasando en las profundidades de las derechas, por así decirlo, podemos todavía pensar que esas derechas profundas son las que tienen únicamente, no sé, un rosario y se reúnen periódicamente en alguna capilla en la ciudad de Puebla, no sé qué exactamente, pero hay otras que son tan profundas, pero al mismo tiempo tan visibles, que no entendemos como derechas casi confesionales. Una, por ejemplo, de ellas es esta derecha de libre mercado abiertamente vinculada a Atlas Network, a Red Atlas, ¿no? Esta organización creada en los años 70 que opera en 500 países del mundo, ¿no? Al menos tiene 500 organizaciones en distintos países, y que genera reuniones periódicas. Me recordó un poco lo que planteabas, profe, o sea, donde jóvenes se van a Estados Unidos a capacitar meses respecto al nuevo credo, que es el credo del dinero, pero un credo del dinero racionalizado. Ya no es el banquero o el agiotista, la figura clásica del agiotista o el burgués, no. Son personas con un credo del dinero racionalizado, que tienen además una construcción metodológica de abordaje del mundo, disponibilidad de muchos libros y mucho conocimiento, y que están frente a nuestros ojos. Por ejemplo, hay organizaciones como Students for Liberty, Estudiantes por la Libertad, en muchas universidades del país, ¿no? Que a mi parecer operan realmente como ese tipo de sectas, pero operan frente a nuestros ojos. Sí, está otro, el Civility, no recuerdo, algo de civilización, sí. Nueva civilización, algo así. Y bueno, vamos a ir encontrándolos. Ahora ya vamos a acercarnos a algo interesante. Bueno, te decía, es interesante lo que estamos revisando de las religiones, pero las religiones me llevan a otro mundo de derechas que están en una guerra constante, que no quieren que este país cambie, no
bueno, les hace urticaria cada vez que Andrés Manuel o uno de nosotros dice la revolución de las conciencias, Sí, 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 sí. y son las derechas de la educación. Sabemos que el proyecto educativo mexicano anterior a Andrés Manuel, o anterior a la nueva escuela mexicana, porque todavía Andrés Manuel se aventó una buena cantidad de años con el proyecto, es un proyecto que responde a intereses de formación económicos conservadores. No pretende pensar en la comunidad, en lo comunitario, sino en lo individual, y forma al individuo competente. Y luego te dicen, es que es competente en la lectura. No, tú quieres hacer un competente que compita contra otro y llegue a su meta pisando a quien sea. Y en esa lucha las derechas se han quedado con el sistema educativo nacional. Incluso Sí. aquí en Nuevo León hay, por ejemplo, expresiones que me llaman a mí la atención, que me las explican, me hacen entender que es necesario porque esos niños, si no se convierten en niños problemas en el aula, los niños de currícula avanzada, Ujú. que los separan del resto del grupo y les dan otra formación. Y dicen, pero es que si los integramos con el grupo pasa esto y esto. Y a mí me hace mucho ruido porque se me hace discriminatorio de los niños normales o discriminatorio de ellos, que no les permites vivir su adolescencia, su infancia, y ese es un pensamiento de las gentes conservadoras, de las gentes de la derecha. ¿Qué me pudieras decir en ese sentido? Yo creo que el tema con, digamos, el paradigma educativo dominante, que fue impulsado por grupos de derecha, eso hay que decirlo, ¿no? Es que ha focalizado durante años los esfuerzos en educación, ¿no? O en política educativa, particularmente en los resultados. O sea, eso ha sido lo más importante, pero un tipo de resultados en aprendizajes, pero un tipo de aprendizajes, ¿no? Aprendizajes medibles, que sirven para algo, para, primero, proyectar, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo de un país en los años por venir, mediante la evaluación de esas habilidades por medio de pruebas estandarizadas. O sea, que eso es algo en lo que se centró durante muchos años la política educativa mexicana, también porque recuperó estas tendencias del debate educativo internacional, ¿no? Donde después de los años 80 a las escuelas poco a poco se les fue asignando cada vez más el papel de ser casi fábricas de aprendizajes. Y eso puede escucharse muy bien. El problema es que la propia noción de aprendizaje conlleva debería conllevar debates e implicaciones. Ahora, digamos, eso está ahí, pero periférico a esto, desde luego que en el caso mexicano se impulsaron durante al menos 2, 3 décadas, ¿no? Proyectos para, además de hacer de las escuelas fábricas de aprendizaje que generaran personas aptas para trabajar y para competir, no necesariamente para transformar, ¿no?, su realidad, se intentó también hacer del sistema educativo un mercado enorme, por medio de la prestación de servicios por parte de privados, por medio de la compra de materiales didácticos o de libros de texto a editoriales que eran parte de patrimonios de gente cercana a la SEP, o que incluso trabajaba en la SEP, ¿no? O sea, era terrible. Y desde luego que ante este proceso, lo diría así, de simplificación educativa, de mercantilización de las escuelas y de privatización del sistema educativo, es muy difícil que hubiera, digamos, un proyecto que, pese a tener una legitimidad de origen tan grande y una narrativa de superación de todos esos males tan firme, pudiera salir de ese fango de una manera pronta y rápida, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que considerar. No era fácil. Sin embargo, creo que había un margen de operación. Y ese margen de operación, por algún motivo que forma parte de la caja negra del sistema político mexicano, no se aprovechó, porque lo primero que tuvimos como una respuesta del progresismo mexicano, de López Obrador, hacia esos 30 años de neoliberalismo en educación, fue además interesante, porque un titular de la Secretaría de Educación Pública que era incluso más papista que el Papa, o sea, más neoliberal que los neoliberales, ¿no?
Y esto es muy interesante porque incluso se esboza desde antes. Estuve en la presentación del proyecto de Nación en el Auditorio Nacional, varios años, 2018, creo que fue 17, no recuerdo. A principios del 18. 18. Y nos dieron un folleto, ¿no?, donde venían los principios de gobierno. Había uno que en educación era voucher educativo. Eso decía, voucher educativo, o sea, es una propuesta de Milton Friedman y conlleva privatización exógena, ¿no? Y decía voucher educativo. Cuando lo vi, incluso escribí algo y dije, esto tiene que ser una broma o se les pasó, ¿no? Eso después se quitó y se mantuvo esencialmente en educación inicial, la propuesta de discusión. Pero digamos que de origen, a mi parecer, hubo ahí un espacio que se le cedió a un sector, pues, del proyecto López Obradorista, que no era necesariamente el que buscaba hacer más cambios. Bueno, aquí lo que tendríamos que ver es esto, o sea, Andrés Manuel se vio en la necesidad de hacer un frente amplio. Sí, claro. Muy amplio. Sí. Y en ese frente amplio, bueno, tuvo que negociar con las gentes de, vamos a dar nombres, de Moctezuma. Sí. ¿Sí? Y Moctezuma sabemos quién es y conocemos su historia. Y lo deja en educación. Y está muy bien lo que me planteas, o sea, todo lo que sería lo operativo de la educación. Pero cuando hablamos de las derechas, y voy a pecar de ignorante, ¿qué buscan las derechas al apoderarse de la educación? O sea, por ejemplo, aquí en Nuevo León, don Eugenio Garzazada, el papá de FEMSA, que era el Grupo Alfa, dijo, ¿yo qué quiero? Quiero tener una universidad que me haga gerentes y dueños de empresa. Inventó y hizo el TEC. Y el TEC durante mucho tiempo se dedicó a formar gente de empresa. ¿Qué es lo que mueve dentro de el sistema educativo mexicano? Porque no somos tú y yo nada más, sí, es un grupo de gentes. Hay un grupo que está ahorita de nervios de intelectuales del sistema educativo, prácticamente de derecha. ¿Qué los mueve a querer mantener el poder y querer no dar este paso para mejorar la educación? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, se platicaba ayer, descolonizar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Sí. O sea, quiero dejártelo así para que... Sí. Eso podríamos incluso marcar una especie de línea del tiempo, pero sin pensar que lo que pasaba antes se cortó y ya no existe, sino como que ha ido sumándose otros elementos, ¿no? Entonces, en esa línea del tiempo, podríamos decir que originalmente, ¿no?, a los empresarios o a la gente del capital y a las derechas, porque además coinciden mucho en el ámbito educativo, ¿no?, les ha preocupado que la educación sirva, primero, para generar personas que sean productivas, ¿no? O sea, que tengan disposiciones y habilidades, porque no es solo que sean capaces y competentes, sino que tengan las ganas de responder a expectativas, etcétera, de ser resilientes, como se dice ahora, ¿no?, etcétera. Primero. Segundo, se ha hablado, sobre todo en los años 80, el debate, bueno, desde los 50 a los 80, la intervención de las derechas en educación era que la educación tenía que, al fin de cuentas, mantener los valores judeocristianos en la sociedad, ¿no? Incluso desde antes, cuando se lleva a cabo la reforma educativa del 36, en los tiempos del periodo cardenista, hay una respuesta tremenda de sectores muy conservadores que decían, es que la educación socialista no tiene que pasar, porque eso nos va a quitar a nosotros la capacidad de decidir sobre nuestros hijos. El Estado se va a comer a nuestros hijos y es un Estado socialista. Y el Estado socialista, recordemos, todavía cuando se hablaba de socialismo o de bolchevismo, que siempre ha sido además muy difuso en la Vox Populi, digamos, el debate, se decía comunismo es ateo. Entonces, si hablamos de una reforma educativa socialista, comunista, estamos hablando de una reforma educativa atea, ¿no? Entonces, era ese otro. En los años ya de Echeverría, por ejemplo, algo que le interesaba mucho a las derechas y que incluso llevaron a cabo programas como un programa que se llamaba Programa Escuela Empresa, si no mal recuerdo, era que la escuela tenía que funcionar como un medio para aligerar las contradicciones de clase social,
O sea, la escuela tenía que decir que no habían clases sociales, que todos éramos uno y que te podíamos salir adelante, es decir, mantener la paz social. Ahora, de los años 80 en adelante, en el caso mexicano, sobre todo en el 89, 88 y 89, esta narrativa ya neoliberal, ¿no?, de mercado, de reformas que ampliaran los márgenes de inversión, impregna también en el ámbito educativo y en el ámbito de las derechas. Entonces, esta voluntad de que la educación sirviera para mantener la paz social, para ser personas competentes, etcétera, era importante ahora que la educación también sirviera para que México se integrara a la globalización, ¿no? Esa es la narrativa. Ahora, cuando vemos incluso los discursos de Salinas de Gortari, en sus discursos presidenciales, él hablaba de la importancia de generar capital humano. Es una palabra que no se había incorporado oficialmente en los discursos del presidente ni de la alta burocracia en México, pero que nace a partir de la intervención cada vez más abierta del sector más conservador del empresariado mexicano, que es la Coparmex. Entonces la Coparmex en el 88-89 negocia o entra a una serie de negociaciones con el gobierno federal para lo que después sería el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, con documentos que, bueno, están ahí, ¿no? Y ellos integran esta narrativa. Entonces, digamos que de manera ya articulada, a las derechas les importa la educación, primero porque puede permitir mantener sociedades donde no hay conflicto, y en una sociedad de clases el conflicto esencialmente significa la perpetuación del orden dominante o de los dominantes. Les interesa la educación porque es un enclave de producción de capital humano, personas que puedan salir y trabajar sin cuestionar, ¿no? Y les interesa la educación también porque es un espacio en el cual se pueden crear mercados enormes. De hecho, el mercado educativo proyectado a 20, 30 años es el más grande del mundo, incluso más que algunos sectores de la energía, porque es un mercado que nunca va a acabar. O sea, mientras vivamos vamos a querer educarnos en usar cualquier cosa, en aprender cualquier cosa, y a eso le están apostando la diversidad de derechas, desde las más conservadoras hasta las derechas más, entre comillas, cosmopolitas, desde Gilberto Lozano, para plantear un ejemplo, hasta Claudia X González Guajardo. O sea, todo ese esquema de derechas están enfocadas en que la educación no tiene que salir del control de sus grupos. No debe salir según ellos. Debe salir según ellos. ¿Por qué? Porque sí, lo que tú dices representa, y eso es lo que realmente estaría atrás, y eso es lo que yo creo que debe de entender la población. Sí. O sea, la gran lucha es porque se quieren quedar con lo que, con la posibilidad que tienes tú de formarte y de crecer y de transformarte. Bueno, pues yo aquí cerraría lo de las derechas en los distintos rubros. Creo que los abordamos todos. Sí. Nos faltó la derecha del ejército. Es interesante, pero creo que el ejército, al menos el mexicano, que tiene un grupo muy conservador, se ha mantenido en una línea, ¿no?, de respeto a las instituciones, más o menos generalizado. Hay detalles, hay situaciones, hay resentimientos muy fuertes para con el ejército, pero ha sido siempre en respuesta a un civil. Sí. El del ejército es también, y habrá que discutirlo mucho, sobre todo en este sexenio que ha encontrado, digamos, protagonismo. Porque, a ver, el ejército mexicano, digamos, no sale de la norma de los ejércitos latinoamericanos, en el sentido de que fueron consolidados durante el siglo XX a través de la doctrina de seguridad nacional. ¿No? Muchos integrantes de alto rango del ejército estudiaron en la Escuela de las Américas, en Panamá, básicamente con la doctrina estadounidense de seguridad nacional. Personal incluso del ejército mexicano participó en el golpe a Salvador Allende en el 73, ¿no? Y tenemos un ejército mexicano que persiguió y mató estudiantes durante décadas y que hasta el momento sigue actuando como un enclave de control de poblaciones que se están organizando. Es decir, no es, a mi parecer, esta narrativa de que el ejército es pueblo uniformado creo que electoralmente sirve, pero para el análisis de las izquierdas no nos ayuda mucho. Sin embargo, es diferente. En el sentido de que después del intento de la Huerta, ¿no?, de impulsar un golpe de Estado, no ha habido otro en nuestro país. Pero eso no es, según lo que se ha discutido, tanto porque el ejército por sí mismo respete el orden democrático, sino porque el ejército encontró formas de permear en las instituciones y consolidar de esta manera una especie de sistema político híbrido donde existía un mando civil, pero siempre con presencia militar. O sea, el ejército nunca ha salido
de los mandos civiles y de las instituciones, ¿no? De hecho, en este momento, creo que son más o menos 70 personas, si no tengo mal el dato, integrantes o vinculadas a la Sedena, que están en funciones de alto mando a nivel de seguridad pública. Así, el ejército forma parte del gobierno, no es un enclave. Ahora, aparte, lo que creo que es importante acá también discutir es el hecho de que con este gobierno al ejército se le ha dado, digamos, un papel prioritario en la vida pública del país, que no es lo que había antes. O sea, porque el ejército era esencialmente lo que se usaba para golpear, contener, matar, reprimir. Desde el punto de vista de la derecha calderonista, en este sexenio el ejército es parte del desarrollo social del país. O sea, no solamente, digamos, cumple funciones de seguridad, sino construye, atiende, responde, y ha ido poco a poco permeando en la cultura cotidiana de las personas. Hay ahora, no sé, concursos, maratones, programas de televisión que hablan del ejército, y eso creo que es importante, pero es un arma de doble filo, ¿no? Sí, ahora, aquí la pregunta era un poco en la intención de ver ese pequeño grupo conservador de poder en el ejército, pero muy de derecha incluso, que se ha atrevido a hablar de golpe de Estado. Sí. ¿Tendríamos que preocuparnos o tendríamos que ver otra línea para el derrocamiento de Andrés Manuel? De un gobierno democrático de izquierda. Sí. Yo creo que el asunto del golpe de Estado siempre va a ser algo, digamos, latente cuando hay algo que simbra las estructuras de dominio. Eso creo que es algo que siempre va a ser latente. Ahora, la diferencia entre, en este caso, lo que es latente y lo que se expresa, lo que termina consolidándose, es la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas en este momento es abrumadora en favor del López Obradorismo. Yo donde creo que habría que poner atención respecto a estas intentonas de desarticulación de proyectos democráticos por la vía de golpeteos institucionales o militares, es al interior del propio obradorismo, y es algo que no pudimos hablar, porque al interior del propio obradorismo hay grupos de derecha que van a encargarse de minarlo, tanto a nivel empresarial, ¿no?, como incluso por parte de personas que están al interior de Morena, ¿no?, que van a minar el López Obradorismo y van eventualmente a tratar de, digamos, legitimar un proceso, por ejemplo, de golpe político o de impeachment o de juicio político, etcétera, como ha sucedido en América Latina, en los casos de Dilma, Lula, en Paraguay, igual en Argentina, ¿no?, incluso en Bolivia. Entonces, yo creo que sí, el asunto del golpe, el problema con el golpe pasa como Caperucita y el lobo, o sea, ¿no? Cuando se habla mucho, ahí viene el golpe, la narrativa se desgasta, y creo que eso es un error que ha cometido muchos militantes del partido. O sea, el golpe o el eventual ingreso antidemocrático tiene que leerse desde antes, pero sin anunciarlo, porque si no va a ser muy difícil que la gente quiera defender un gobierno, incluso que ellos mismos han elegido. Estás tocando un tema bastante interesante, bastante candente, sí, muy actual, y que entre los morenistas que vienen con Andrés desde el 2006 o antes, desde el 2000, tiene repercusiones serias. Llegó ese Frente Amplio del que te hablaba, un Frente Amplio muy, muy amplio, que en un momento dado entró como cuña, sí, y sacó a mucho morenista de tradición. Y entre esos que entraron, sabemos y conocemos quiénes son, viene gente que ni sus mismos partidos los trataban por ser extremos, y que aquí se convierten en un grupo, vamos a llamar, de las derechas dentro de Morena. Ya le demostraron al presidente que no están con él. Lo tienen en problemas con algunas reformas, donde estiran, aflojan, jalan, se mueven. ¿Cuál es el riesgo que correría en este momento? Pues sí, no creo que la Cuarta Transformación, que el proyecto de Cuarta Transformación, porque creo que el 24 es de Morena. Sí, pleno. Pero
¿cuál es el riesgo que correría el proyecto general a futuro de lo que es esta transformación del país? Sí, creo que como bien decías, maestro, este amplio frente electoral terminó siendo una especie de, digamos, entidad porosa, súper porosa, en el cual se filtraron muchas fuerzas, se filtraron muchas agendas, se filtraron muchas personas. Dentro de ellas grupos que abiertamente pues, son personas que no comulgan ni con una visión de nacionalismo revolucionario, ni con una visión de transformación democrática, mucho menos con una visión de redistribución de la riqueza, pero que vieron que esa porosidad, que al fin de cuentas era lo que iba a permitir el triunfo electoral, porque si no había esa apertura no se iba a poder ganar, ¿no? Representaba una oportunidad para poder no solo llegar, sino quedarse ahí, al interior del proyecto del observador, el presidente, en distintos ámbitos. Ahora creo que cuando hablamos de derechas en Morena, lo que habría siempre que recordar es que la derecha no comprende solo, digamos, una definición por sí misma, sino es una expresión de una relación, es decir, la derecha respecto a qué, o sea, derecha respecto a qué. Y creo que ahí entonces eso nos puede como ayudar para ir viendo qué grupos en efecto se han posicionado como elementos de derecha, con los cuales a mi parecer o hacia los cuales hay que construir estrategias para desplazar de la formación obradorista. O sea, una vez que ya se ha logrado un espacio sólido, hay que empezar a dar la batalla para que esos grupos no avancen. Y aquí puede ser un poco polémico, pero hace creo 2 o 3 días, en la Feria del Libro de Guadalajara, la señora Armendáriz, creo que sí, aquí dijo lo siguiente: el presidente López Obrador es el presidente más liberal en la historia de este país. Y muchos compañeros y compañeras de Morena aplaudían eso y decían, claro, es el más liberal. A ver, no. O sea, de entrada, está ganando la batalla la derecha al interior de Morena. O sea, porque es una derecha liberal pro mercado, ¿no? Y empezar a decir, el presidente es el más liberal y esperar que la gente diga, claro, somos liberales, es primero desdibujar un proyecto político que nace de las izquierdas, que tuvo una historia de, lamentablemente, muchos muertos, mucho dolor. Mucho dolor. Y que está siendo un espacio que va a ser, que intenta ser cooptado por remanentes de lo que supuestamente se quiere superar. Eso es, digamos, una parte más bien anecdótica, pero en cuestión estructural en Morena hay enclaves de conservadurismo a nivel, por ejemplo, fiscal, ¿no? A nivel educativo, a nivel de política laboral, o sea, es tremendo, a nivel de política de defensa de los bienes comunes o de fomento a inversiones o a megaproyectos que atentan contra la naturaleza y contra las personas, que creo habría de ser bien identificados. Sin embargo, yo sí creo, y esto también es muy polémico, pero que la disputa o la lucha contra esos grupos para poder consolidar en un sentido de izquierdas, de transformación, el López Obradorismo, tiene que ir tejiéndose, pero al mismo tiempo tiene que esperar 2 años más. Porque yo creo que, si bien la transformación, en este sentido, encuentra su inicio con el presidente de la República, yo sí creo que hay que empezar quizás a problematizar el hecho de que el propio presidente represente el límite a la transformación. Es decir, es necesario superar al presidente en un sentido de análisis de la realidad. Porque en este momento ese bloque es con el que Morena pudo llegar a la presidencia. Ese bloque es el que permitió al presidente llegar a donde está. Y él va a mantener esta situación porque es conveniente políticamente. Pero desde las izquierdas creo que es importante identificar esos grupos y eventualmente comenzar a luchar por desplazarlos. Totalmente de acuerdo contigo, porque sí, todavía son necesarios para mantener. Sí. Lo que no hemos podido aterrizar, y esto en general, ha sido la formación de los cuadros que ayuden a mantener a esa gente fuera. O sea, esa parte del proyecto del partido o del proyecto de la transformación del país no lo hemos podido aterrizar. Yo comento, no sé si estoy en lo cierto o no, pero para mí el proyecto de transformación apenas empieza con la reforma, con la nueva escuela mexicana. Sí. Apenas empieza. Sí. O sea, todo lo demás fue un estate quieto, déjame ver qué hago, dónde invierto, cómo acomodo, cómo paro las broncas.
Pero el gran inicio de esta transformación es la nueva escuela mexicana. ¿Vamos a lograrlo? No vamos a lograrlo, es algo que ahí está pendiente. Coincido contigo, las derechas ahí están, se vinieron porque era el espacio que les quedaba, ellos sí entendieron lo que no entiende el amigo de Zacatecas, ellos sí entendieron que este es el camino y se incorporaron. Espero que las izquierdas de Morena puedan cerrar las filas, aunque no es nebuloso, porque sabes quién es de izquierda y sabes quién no. Lo malo es que sí, se perdió. Espero que no nos suceda, y esto lo comento, lo que le sucedió al general Cárdenas, que se vio forzado a dejar pasar a la derecha. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo contigo, maestro. O sea, y creo que la fórmula, o una de las fórmulas para poder apuntalar este proceso de construcción o de consolidación de un proceso de transformación es algo que por algún motivo, lamentablemente hasta el momento no ha sido objeto central de Morena, aunque se habla mucho. Es algo de lo que se habla, pero que se piensa que por ser hablado ya existe. Y es algo que lamentablemente todavía no, y es la construcción del poder popular. O sea, no hay en Morena una opción de construcción del poder popular. Y eso depende de varias cosas, ¿no? Una, nuevamente, creo que es porque hay una concentración tremenda de, digamos, de capacidad de consenso en torno al presidente. Quien convocó a la marcha, por ejemplo, para apoyar la reforma electoral, no fue Morena, fue el presidente. Realmente quien ha convocado a las cosas más importantes no ha sido el partido, es el presidente. Para Morena, o para la gente Morena, lo que dicen es, bueno, es que eso es muestra de que tenemos un presidente fuerte. Sí, pero en cuestión política a largo plazo, lo que eso te dice es que hay un partido débil. O sea, que es un partido que lamentablemente, como ha dicho Mario Delgado, se está convirtiendo en maquinaria electoral, pero la maquinaria electoral no representa poder popular, no construye poder popular, e incluso puede ir en contra del poder popular. Entonces, y un poco con lo que les decías, profe, o sea, creo que este proyecto educativo, ¿no? en sentido oficial, que echa en efecto para atrás varias cosas que habían minado la educación pública, tendría que ser en todo caso apuntalado por un proyecto de pedagogía política del propio partido, que ya está llevando a cabo el Instituto de Formación Política, pero que tendría que permear, porque el debate político en México no tiene que ser una cuestión, digamos, de gran teoría, ¿no? de discutir o de recuperar solamente los textos clásicos y tratar con ellos de construir una interpretación, además poco accesible para el sector popular respecto a lo que pasa, sino lo que, a mi parecer, tendría que haber es una campaña de construcción de conocimiento colectivo que recupere lo que la gente ya conoce porque ha luchado y que eso permita entonces construir poder popular. Es difícil, pero yo creo que esa es la única vía, profe, para evitar que lo que se ha avanzado hasta el momento se vaya a se pierda. Totalmente. Sí, no, y definitivamente no hay de otra. El instituto está muy metido en hablar y formar cosas muy amplias. Creo que las tareas que quedan para consolidar ese poder popular son las redes, trabajos como este que se está haciendo, que estás yendo a buscar a la gente en redes, no por los medios oficiales. No voy a poder sentar a alguien 3 horas a discutir, pero si el tema, las derechas, y ve que las derechas tiene que ver con ellos, va a atender y podemos recortar esta en 5 o 6 entrevistas y darle a la gente los pedazos. Los pedazos en el sentido de fragmentos que los mantenga atentos y que no se nos vayan. Te quiero agradecer, fue una plática interesantísima. Hay quienes les dicen entrevistas, yo digo que fue una magnífica plática. Nos faltó un cafecito, una cheve, no sé, pero bueno, logramos revisar a fondo qué es lo que está pasando en este país. No sé si quieras despedirte de la gente. Nuestra gente es, las redes son gente del barrio y el programa es desde el barrio. No, pues primero muchas gracias por su tiempo y nada, creo que este tipo de espacios son importantes
para un poco avanzar en lo que comentaba, o sea, construir conocimiento colectivo que permita crear poder popular. O sea, sin poder popular no hay transformación, así de sencillo. O sea, se puede ganar elecciones, puede haber carro completo, podemos tener otro segundo López Obrador, que además es imposible en muchos, muchos años. Pero si no hay poder popular, no va a haber cambio, porque el cambio es alentado desde las estructuras, pero al final de cuentas se consolida desde las bases. Entonces, bueno, en eso estamos. Pues no se diga más y todos a trabajar juntos porque necesitamos transformar este país para vivir mejor. Gracias, muchas gracias, Mauro. No, a ti, a ustedes. Te voy a buscar pronto para seguir